y con muchas ganas de compartirles este conocimiento, estas 5 clases. Se llama este taller las 5 áreas esenciales para el crecimiento o para lograr el éxito en el desarrollo humano. Y el primer punto que vamos a ver es crecimiento personal, es la clase de hoy. Vamos a estar juntos seguramente durante 1 hora y media, vamos a compartir, yo les voy a compartir de mi experiencia en el crecimiento personal y las sucesivas clases o los sucesivos talleres que son relaciones, salud y bienestar, finanzas y el área espiritual. Se van a llevar a cabo, bueno, el próximo miércoles, el siguiente viernes y la próxima semana. Estas 5 áreas, ¿por qué las llamo así como las 5 áreas esenciales para el desarrollo humano? Me gusta verlo como una mesa de 5 patas, donde cada una de estas áreas es una pata de la mesa que sostiene nuestra vida, ¿no? Si tomáramos que nuestra vida es una mesa, cada una de estas áreas es un sostén de esa mesa. Si alguna de ellas falta, si alguna de estas áreas está disminuida en nuestra vida se parece a una mesa, pero ya no cumple su función, ¿verdad? Porque posiblemente esté un poco caída o no pueda sostener lo que tiene que sostener encima. Entonces, son 5 áreas muy importantes que si nosotros podemos crecer en esas 5 áreas, realmente tendremos vidas exitosas en todo sentido. Por eso que tocamos crecimiento personal, espiritual, relaciones, salud y bienestar, y finanzas, porque son las 5 áreas integrales del ser humano. No sé si estamos bien hasta ahí, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, se escucha y usted se ve bien. Muy bien, perfecto, perfecto. Ahora, entonces, ya metiéndonos en temas, comenzando y bueno, habiendo dado la bienvenida, como bien me presentaban, bueno, yo trabajo en el mundo corporativo, con personas, con gente, todo el tiempo y veo estas 5 áreas en cada una de las personas. Por supuesto que uno primero las tiene que trabajar en sí mismo, uno las ha trabajado durante los años, sigue trabajando. Yo sigo todo el tiempo trabajando en esto y mejorando y creciendo. El proceso de mejora en nuestra vida es un proceso continuo que no se acaba nunca, que siempre vamos a tener algo por mejorar, vamos a tener algo por aprender. Y la verdad que me encanta compartir esto que vamos a compartir hoy, porque realmente puede ser un antes y un después en la vida de las personas, en nuestras vidas. Saber de que somos seres integrales y que podemos aprender y mejorar, la verdad que hasta sin límites, si nosotros nos predisponemos y lo creemos así. Así que tenemos un enorme potencial dentro de cada uno de nosotros que tenemos que empezar a desarrollar, que tenemos que empezar a acrecentar todo el tiempo. Entonces vamos hoy a hablar sobre el crecimiento personal, algo que no se habla demasiado. Si uno va a la escuela o a las universidades, no nos enseñan a crecer. La verdad, las universidades a veces nos dan conocimiento, nos enseñan sobre ciertos temas, nos especializan, pero no nos hacen especialistas en crecer, que es justamente una de las áreas fundamentales, porque nosotros necesitamos crecer primero por dentro para que después eso se refleje por fuera. Y todas las personas siempre anhelamos tener vidas exitosas y tener un buen pasar social, económico, profesional, pero para eso debemos crecer. Y eso es fundamental. Y muchas veces llegamos a un punto de nuestra vida donde vemos que tal vez estamos estancados, ¿no? O tal vez deseamos muchas cosas o deseamos ser ciertas personas, pero como que siempre lo vemos como espectadores y nunca entramos a disfrutar de eso que hay para nosotros, que la única forma de alcanzarlos es a través del crecimiento. Y en base a esto hay un autor que se llama Bruce Springsteen que lo relata muy bien. Él dice así: llega un momento en que tienes que dejar de esperar
a la persona en la que te quieres convertir y comenzar a ser la persona que quieres ser. Eso es fundamental. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos siempre anhelado ser esas personas que alguna vez añoramos o soñamos? Pero hasta el momento de que no nos paremos y no decidamos salir de la posición, salir del status quo, de la quietud en la que estamos, de hacer siempre lo mismo, hasta que no nos decidamos a salir de esa quietud, nunca vamos a poder vivir esa vida que anhelamos vivir. En todo nivel, no solamente me refiero a nivel económico, sino a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel social. Así que es importante que decidámonos a crecer. Lo que una persona piensa es lo que una persona termina siendo. ¿Sí? Lo que nosotros pensamos, lo que los seres humanos pensamos, es lo que terminamos siendo. Eso es una realidad. La verdad que los sociólogos estudian mucho sobre la capacidad humana y sobre la capacidad cognitiva de las personas y cómo el comportamiento de las personas es influenciada por sus pensamientos y se ha llegado a una conclusión, que lo que las personas pensamos es lo que terminamos siendo. Entonces, si yo pienso mucho en algo, en ese algo es en lo que me termino convirtiendo. Es decir, si mi vida está llena de pensamientos negativos todos los días, si mi vida está llena de no poder, o porque me dijeron muchas veces que no podría lograr tal cosa, o si yo mismo creo de mí que no lo voy a poder lograr, realmente estoy en lo cierto, realmente no lo voy a poder lograr. Pero cuando yo empiezo a cambiar mi forma de pensar, mis patrones de pensamientos, mis paradigmas, todo empieza a cambiar y yo me termino convirtiendo en lo que estoy pensando. Es decir, si yo pienso de mí que soy un ser que puede progresar, que puede crecer, y estoy convencido de eso, mi vida va a ir tomando un sentido y un rumbo en el cual el crecimiento y eso que yo anhelo ser va a llegar tarde o temprano. Así que eso es súper importante. Entiendo que todos me están escuchando bien, no sé si pueden interactuar a través de mensajes o demás, cualquier duda, pregunta, inquietud, por favor, o si no se me escucha bien, me lo hacen saber para yo poder repetirles y que quede bien claro. ¿Mm? Si quieres que tu vida mejore, debes mejorarte a ti mismo. Siempre buscamos que nuestras vidas sean mejores, ¿no? ¿Verdad? Queremos tener una mejor economía, queremos tener una mejor familia, pero siempre queremos que mejore nuestro alrededor, que mejore nuestra situación. Lo que nos olvidamos muchas veces es que primero, lo primero que debe mejorar es yo mismo, soy yo mismo. Entonces, siempre el trabajo arranca por el interior, arranca por mí mismo, nunca en el otro. Siempre nosotros queremos que las demás personas mejoren, ¿verdad? No sé en los países donde ustedes están, pero aquí en Argentina uno escucha mucho a las personas decir, ojalá que el gobierno mejore, ojalá que la situación cambie, ojalá que, no sé, que las esposas que dicen, ojalá que mi marido cambie, o los esposos, ojalá que mi esposa cambie, o que mis hijos cambien. La verdad que para mejorar nuestras vidas, el primer punto y el primer aspecto es mejorarnos a nosotros mismos. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Mejorarnos a nosotros mismos es la primer premisa que yo debo lograr. Yo les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ir viendo lo que les voy comentando. Para que ustedes puedan tomar notas. Igual estas notas al final se las puedo compartir para que ustedes la tengan, para que puedan en el día de mañana o cuando deseen repasar este contenido, puedan hacerlo libremente. Bien, escuchaba un poquito de ruido. Muy bien.
Me gustaría que me confirmen si están viendo las diapositivas. Sí, se ven. Muy bien, perfecto. Vamos a ver algunas verdades acerca del crecimiento personal. Verdades que son las que marcan nuestro crecimiento. Lo primero de todo que debemos saber en este aspecto es que no es un proceso fortuito, es decir, no es un proceso en el que yo crezco por casualidad. Las personas no crecemos por casualidad. No es que un día yo me voy a levantar una mañana y voy a ser un hombre, una mujer totalmente crecido, maduro, regenerado. No, eso no sucede por casualidad, no es algo que uno puede dejar a la libre fortuna de que en algún momento voy a crecer. Entonces, esa es la primera verdad, no es un proceso fortuito. Las personas no crecemos, las personas no mejoramos si no buscamos mejorar. Entonces es siempre una decisión. Entonces no es un proceso que sucede por casualidad en mi vida. Esa es la primera verdad. Si quieren anotarlo, tomar apuntes allí sobre las verdades del crecimiento, esa es la primera. No es un proceso fortuito. Es decir, yo no crezco por casualidad. Debo ser intencional, debo buscar crecer cada día, debo cada día buscar ser mejor, levantarme con la intención de decir, bueno, hoy voy a crecer en algo, hoy voy a buscar algo nuevo. Entonces, no es una casualidad. La segunda verdad que quiero compartirles es que ustedes lo tienen en pantalla. El paso de los años no implica crecimiento. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que a veces nosotros las personas podemos creer que con solo el hecho de cumplir años, bueno, cumplí 20 años, 21 años, 22, 23, 24, 30, 40, 50, voy a ir creciendo. ¿eh? El paso de los años no implica crecimiento, es decir, no implica que yo esté creciendo con el hecho de cumplir años, simplemente lo único que me asegura el paso de los años es que me estoy poniendo más viejo. Pero no implica que esté creciendo. Yo puedo tener 40, 50 o 60 años y ser la misma persona tal vez que a los 15 o a los 20, no haber progresado absolutamente en nada. Entonces, el paso de los años tampoco me va a dar gran crecimiento si yo no vivo esos años evaluando cada una de las experiencias que voy viviendo. Entonces, se dice que los años no son la mejor maestra, pero o la experiencia no es la mejor maestra. La mejor maestra es la experiencia que yo puedo evaluar. Es decir, con el paso de los años, cada vez que yo voy viviendo situaciones, viviendo circunstancias y voy aprendiendo de ellas, voy pensando en esas circunstancias, si me equivoqué, si cometí un error en algún punto de mi vida, decir, bueno, ¿por qué lo cometí? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar para no volver a cometerlo? ¿Qué aprendí de esta situación? Cuando yo hago eso, entonces sí, la experiencia me está dando crecimiento y eso me va a ir asegurando que con el paso del tiempo yo voy a estar creciendo. Entonces, el paso de los años simplemente no implica crecimiento. Yo crezco cuando vivo los años de una manera intencional, aprendiendo de cada situación que voy viviendo, de cada error que cometo, de cada acierto, de cada virtud, de cada debilidad, voy aprendiendo. Eso sí implica crecimiento. Entonces, cuando las personas dicen, o si un joven, por ahí lo escuchamos hablar y comentar y decir, bueno, cuando tenga 30 años o cuando tenga 40 años voy a ser más maduro o voy a saber más cosas. No es así, no es algo que con el paso de los años uno lo adquiera. Yo conozco personas, en un ejemplo de esto, que tal vez vivían en el vicio de, pongamos un ejemplo del alcohol, a los 20 años y tienen 60 años, 70 años y siguen con ese mismo problema. Entonces, pasaron los años, pero en ese aspecto no han crecido, es decir, no han mejorado. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo que los años solamente no nos dan crecimiento. El tercer punto que quiero compartirles como las verdades del crecimiento personal es que el crecimiento no es algo
automático. Tiene que ver con lo que veníamos hablando en el punto anterior. El crecimiento no es automático. No es que yo pongo, no sé si ustedes en sus casas tienen una microondas donde uno pone la comida, presiona un botón y sale la comida hecha o ya está caliente y está lista para comer. El crecimiento de una persona no es algo que se da de esa manera. No es automático, necesita un proceso. Necesita un proceso de elaboración, necesita un proceso a conciencia cada día de lo que vamos haciendo. Entonces, no es un proceso que se da de manera automática. No es algo que el tiempo mismo me lo va dando. Esa es otra de las verdades donde muchas veces las personas nos quedamos estancadas esperando en algún momento y de forma casi automática poder crecer. El siguiente punto que quiero compartirles es este. Son pocas las personas que hacen del crecimiento una prioridad. Esta es una gran verdad. Son pocas las personas que hacen del crecimiento una prioridad. Si nosotros hablamos con las personas y le preguntamos cuáles son las prioridades en su vida, muy pocas personas nos van a decir que tienen como prioridad crecer, mejorar. Sí tienen como prioridad buscar la felicidad, hacerse más ricos, vamos a escuchar de todo, pero crecer es la base fundamental del ser humano. Necesitamos crecer, necesitamos expandir nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de ser hábil en alguna tarea, de adquirir mayor cantidad de habilidades, de perfeccionarnos. Entonces, son pocas las personas que realmente tienen ese aspecto en su vida como una prioridad. ¿Y qué es algo prioritario? Algo que yo le doy un espacio muy especial en mi vida y que hago todos los días, ¿no? Eso es algo que le doy prioridad. Entonces son muy pocas las personas que le dan esa prioridad al crecimiento personal. Por eso no todas las personas tienen mucho éxito. Vemos a muchas personas que son poco exitosas y muy poquitas que sí lo son. Y eso se debe a que las personas nos enfocamos más en las cosas que son más simples o nos enfocamos más en los resultados que enfocarnos en los procesos. Es decir, si nosotros nos enfocamos cada día en mejorar internamente, en ser un mejor ser humano, en desarrollar mis habilidades, en desarrollar mi potencial. ¿Qué significa esto? ¿Qué es mi potencial? El potencial de una persona, y todos lo tenemos, es esa capacidad de ser o hacer alguna cosa. Todos tenemos potencial. A veces las personas, yo me encuentro con personas que me dicen, no, yo no tengo habilidades, yo no tengo potencial, ¿qué voy a hacer de mi vida en 10 años o en 20 años? No lo sé. Realmente todas las personas tenemos el potencial de ser mejores de lo que hoy somos. No importa en el punto donde estemos parados, no importa si tenemos poco, si tenemos mucho, si sabemos mucho, sabemos poco, no importa nuestra familia, no importa nuestro gobierno, no importa nuestra situación actual, todos tenemos un potencial de ser mejores. Y eso es una gran verdad que nosotros tenemos que empezar a priorizar, porque todo lo que hacemos en nuestro interior, todo lo que mejoramos como seres en nuestro interior, termina redundando en nuestro exterior. Es decir, que si yo me transformo en una mejor persona, esa mejor persona por dentro se va a terminar reflejando por fuera, en mi profesión, en mi familia, en mis relaciones, en todo ámbito. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esta verdad y saber que debe ser una prioridad en nuestra vida. Todo lo que vale la pena en la vida es cuesta arriba. Todo lo que vale la pena en la vida es cuesta arriba. ¿Y esto qué significa? Que todo lo que en nuestras vidas realmente es importante o es algo digno de soñar o digno de anhelar o digno de alcanzar, está puesto en lo alto, en la cima de la montaña. Imaginémonos eso que nosotros queremos ser, eso que nosotros queremos lograr, está en la cima de la montaña. Y nosotros para llegar ahí
tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que escalar esa montaña para poder llegar ahí. Yo me gusta ejemplificarlo de esta manera, de esta forma. Yo creo que Dios puso las mejores cosas de la vida en la cima del árbol. Es como que la vida es una fruta y las mejores frutas están en la cima del árbol. Y yo, si me conformo con poco, voy a terminar comiendo las frutas que están a mi alcance, al alcance de la mano. Pero las mejores cosas siempre están en la cima. Por eso que todo lo que vale la pena es cuesta arriba, es decir, está arriba, yo necesito hacer un esfuerzo para poder subir, para poder llegar hacia ahí. El crecimiento es una de esas cosas que realmente vale la pena explorar. Crecer como seres humanos nos da unas ventajas considerables respecto a las personas que no crecen, que están estancadas en el mismo lugar. Y el crecimiento, como toda cosa buena, como toda cosa que realmente vale la pena alcanzar, es cuesta arriba. El crecimiento es cuesta arriba. Está en la cima del árbol y yo debo esforzarme por alcanzarlo. Recuerdan que dijimos que no era un proceso automático, no era un proceso fortuito y que no me lo daban los años. Entonces yo debo esforzarme para poder lograrlo. No sé cuántos de ustedes que estén viendo y escuchando este taller en este momento han pensado alguna vez en el crecimiento o han dado prioridad a esto, o alguna vez alguien se los ha dicho o enseñado de que lo primero que tendremos que hacer, la prioridad de nuestra vida es aprender a crecer. Una vez que empezamos ese círculo de aprendizaje y de crecimiento personal, la verdad que todo es posible para nosotros, todo es posible para las personas porque nuestro potencial se abre de par en par y nos permite realmente hacer cosas importantes y alcanzar esas cosas que siempre hemos querido lograr, que siempre hemos querido tener. Entonces, es muy importante entender eso, de que todo lo que vale la pena es cuesta arriba y como dijimos antes, es una decisión, ¿verdad? Es una decisión personal, no es una decisión de mi vecino, de mi pariente, de mi jefe, de mis padres, de mis hijos, es una decisión personal que yo debo decidir crecer cada día. Yo debo decidir tomar las riendas de mi vida y empezar ese proceso de crecimiento. Esa es la otra verdad que quería compartirles. La siguiente, es posible cambiar sin crecer, pero es imposible crecer sin cambiar. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos por la vida y tal vez cambiamos cosas, pero sin embargo no estamos creciendo, ¿verdad? Por ejemplo, si voy al médico, al doctor, y el doctor me dice que debo dejar de comer harinas. Bueno, en Argentina tenemos una cultura muy europea, muy italiana y comemos mucha pasta, por ejemplo, mucha pasta y muchas harinas. Toda nuestra alimentación o gran parte de la alimentación es en base de harinas y el médico nos dice, bueno, no hay que comer harinas. Si me hace mal la harina, no tengo que comer harinas. O me dice, no tengo que comer pan. No sé si en sus países existe el pan, acá comemos mucho pan. Entonces digo, bueno, reemplazo el pan por tostadas. No sé si conocen que son las tostadas, que es ese pan seco que se suele comer en los desayunos. Es decir, bueno, yo estoy cambiando el pan por la tostada, pero en realidad no le estoy haciendo ningún bien a mi salud. Entonces, estoy cambiando, pero no estoy creciendo. Entonces, yo puedo cambiar cosas en mi vida, pero sin embargo no estar creciendo. Yo puedo tal vez cambiar de casa y sin embargo no estar creciendo. Puedo cambiar de trabajo y sin embargo no estar creciendo. Pero la verdad es que yo puedo cambiar sin crecer, pero nunca puedo crecer sin cambiar. Es decir, que todo proceso de crecimiento en mi vida me implica siempre un cambio. Es decir, si yo quiero crecer en mi familia, en mi relación familiar, hay algo que tengo que cambiar. Eso es seguro. Hay algo que tengo que cambiar. Siempre hay algo que tengo que cambiar. Si yo quiero mejorar mi trabajo, tengo que cambiar algo. Tal vez tengo que cambiar
lo que yo sé o tengo que mejorar lo que yo sé y tengo que cambiar tal vez mi forma de pensar de lo que sé y de lo que no sé y de lo que soy capaz. Si quiero mejorar en mis finanzas, yo tengo que hacer algunos cambios. En el área financiera, ya la vamos a ver, es una de las 5 áreas importantes del crecimiento, lo vamos a ver en otro taller, pero si yo necesito cambiar o mejorar, crecer en esa área, indudablemente tengo que cambiar algo, tengo que cambiar tal vez mi forma de administrarme, tengo que cambiar mi forma de invertir el dinero, mi forma de gastar el dinero, mi forma de aprender acerca del dinero o cambiar la manera en que yo pienso acerca de él. Entonces, para poder crecer, yo siempre tengo algo que cambiar. Entonces, eso tenemos que siempre grabárnoslo en nuestra mente, que es posible cambiar sin crecer, pero es imposible crecer sin cambiar algo. Entonces, imaginemos algo, hagamos este ejercicio, cada uno de ustedes que están allí, y imaginen qué es lo que quieren mejorar en sus vidas, en qué área de su vida quisieran crecer. Tal vez me digan en el área emocional, en el área espiritual, en el área financiera, en mi área laboral, profesional, relacional. ¿En qué área quieren crecer ustedes? Entonces, ahora pensemos esto. ¿Qué cosa tengo que cambiar para poder crecer? ¿Qué cosa debo cambiar para poder crecer? Yo necesito cambiar algo. Todo crecimiento está atado, está ligado a un cambio, a algún tipo de cambio. Algo siempre tenemos que cambiar para nosotros poder seguir creciendo. Cuando en la vida dejamos de cambiar, dejamos de crecer. Eso es un hecho. Cuando nosotros dejemos de cambiar, dejaremos de crecer, estaremos parados en el mismo lugar. Una persona que no está creciendo realmente es porque no está cambiando. Una persona que han pasado 10 años, 20 años y se encuentra en el mismo lugar, realmente es porque no ha cambiado nada en su vida. Necesita hacer cambios, necesitamos cambiar algo, porque si no los resultados van a ser siempre, siempre iguales. Eso es una gran verdad. Saben que si alguna vez lo escucharon hablar de Albert Einstein, este físico y matemático, considerado uno de los hombres más grandes de la ciencia del siglo XX, hasta el día de hoy hablamos de él en la ciencia. Albert Einstein dio una definición de locura, ¿no? Y él dijo acerca de la locura que la locura era hacer siempre las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Esa es la definición de locura. Si pensamos en esta definición, pensemos e imaginémonos si a veces no hemos parecido locos, ¿no? Tratando de que nuestras vidas cambien y sean mejores, pero en realidad estamos siempre haciendo las mismas cosas. Por lo tanto, siempre obtenemos los mismos resultados. Siempre obtenemos los mismos resultados. Y ahí es cuando decimos, bueno, mi familia es siempre lo mismo, mi trabajo es siempre lo mismo, mi vida es siempre lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Lo que hice el año pasado es lo mismo que este año? Posiblemente sí. Por eso es que estoy obteniendo los mismos resultados. Si yo hago las mismas cosas, voy a obtener siempre los mismos resultados. Y Albert Einstein lo definía a esto como locura, ¿no? A veces los seres humanos, sin saberlo, sin quererlo, nos comportamos así. Nos comportamos como seres, parece, irracionales, esperando resultados mejores, cuando en realidad siempre estamos haciendo las cosas que nos llevan a los mismos resultados vez tras vez, año tras año, década tras década. Yo tengo un amigo que siempre cuento acerca de él, pero nunca doy el nombre, por supuesto. Cuando llega fin de año, vieron que en fin de año todos nos saludamos, la época de Navidad, y nos deseamos buenos augurios, y nos decimos, bueno, que el próximo año todo te vaya súper bien y que puedas alcanzar tus metas y lograr todo lo que te has puesto por delante. Y este amigo siempre me dice lo mismo. Él siempre me dice, ojalá que en el próximo año Dios haga algo
y tenga algo nuevo y sea mejor que el año anterior. Y yo lo veo en lo que está haciendo. Y claro, siempre hace las mismas cosas, por eso obtiene siempre los mismos resultados, donde él se siente frustrado, se siente mediocre, se siente que su vida tal vez no vale demasiado o no importa demasiado. ¿Por qué? Porque está parado en un lugar donde no está cambiando, por lo tanto no está creciendo. Entonces van de la mano. Yo necesito poder cambiar para poder seguir creciendo. Entonces que no nos pase como este amigo y que realmente podamos encontrarnos al siguiente año y poder mirar hacia atrás y decir, wow, todo lo que he crecido, todo lo que he mejorado, todo lo que he alcanzado que antes no, porque me animé a cambiar, me animé a hacer cosas nuevas. Saben que los cambios, hablamos de los cambios, y cambiar no es fácil. Es una de las cosas que más nos cuestan a las personas y más nos aterra. Suena fácil decir que tengo que cambiar para poder crecer, pero muchas veces se nos hace muy difícil poder cambiar. ¿Por qué? Porque a veces vivimos con patrones de pensamiento, con formas de pensar que han sido tal vez moldeadas por nuestra cultura, por nuestro entorno, moldeadas por nuestra familia, por nuestra escuela, por nuestra enseñanza, por nuestro país, y pensamos de esa manera. Entonces nos hemos amoldado a pensar de tal o cual manera, pensamos así de las relaciones, pensamos así de las familias, pensamos así del dinero, pensamos así del crecimiento. Entonces yo tengo que poder romper esos patrones, esa forma de pensar. Entonces lo primero que tengo que poder cambiar es mi forma de pensar, ¿no? La Biblia, yo soy un hombre de fe y me gusta contrastar con la Biblia siempre todo lo que aprendo. Y la Biblia me dice, nos dice que tengo que renovar mi mente, renovar el espíritu de tu entendimiento. Es decir, yo tengo que aprender a renovarme año tras año en mi forma de pensar. Tengo que evolucionar en mi forma de pensar. Los valores son cosas inamovibles, pero la forma en que yo hago las cosas, la forma en que pienso acerca de ellas, puede ir mejorando año tras año. Si yo logro eso, si logramos eso, realmente estaremos descubriendo delante de nosotros un gran potencial y una gran capacidad de crecimiento. Entonces, esa es otra gran verdad que quería compartirles. Es imposible crecer y seguir pensando que estoy en lo correcto. O sea, si yo sigo pensando de que estoy en lo cierto, si yo veo tal vez para atrás y veo mi vida, veo mi profesión, veo mi familia, que siempre es igual y veo la vida de una manera muy monótona, y alguien me dice, y algo tenés que cambiar, yo no puedo decir, no, no tengo nada que cambiar, estoy perfecto, estoy fenómeno, estoy haciendo todo bien. Realmente uno sería una persona muy cínica al hacer eso, porque si yo quiero crecer y me siento estancado y necesito crecer, es indudable que hay algo que tengo que cambiar. Entonces, cuando alguien nos diga, tal vez tengas que cambiar algo, empecemos a tomarlo muy en serio y empecemos a verlo como algo necesario para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, no sé si vamos bien hasta ahí, si se escuchó bien, si se entendió bien, si hay alguna, no sé si hay algún chat, alguna pregunta o algo que quieran acotar, si no, seguimos con los pasos para poder crecer. Chicos, si desean hacer alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos y hacerlo libremente. Aprovechen de verdad esta riqueza de conocimientos del señor Damián, que de verdad ha sido bastante enriquecida. Y no se queden con dudas, pregunten. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Así que como bien decían, no se queden con dudas. Saben que las personas más curiosas y las que más preguntan suelen ser las que más aprenden. Así que tengan toda la confianza en poder preguntar, en poder decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Podemos debatirlo. A mí me gusta generar
en mis equipos de trabajo, con mi gente. Cada vez que doy una capacitación me gusta generar el debate, el sano debate donde todos aprendemos uno del otro y de las experiencias de cada uno. Así que si no hay ninguna pregunta, quiero compartirles los pasos para crecer. ¿Por qué? Acabamos de decir, bueno, estas son las verdades acerca del crecimiento, fenómeno. Yo he aprendido ahora de que no es algo que se da por casualidad, de que yo no voy a ser una excelente persona, no voy a ser un gran profesional, no voy a ser una gran mamá, un gran papá, un gran ser humano, un gran creyente de la noche a la mañana. No es un paso, no es algo que se da por casualidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder crecer? Y eso es lo que quiero ahora compartirles, algunos tips para que podamos crecer. ¿Qué hacer para poder crecer? Lo primero que tenemos que hacer, como lo ven en pantalla, cree en ti. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder crecer es creer en nosotros mismos. ¿Qué soy capaz de hacer? Como dice la pregunta. ¿Qué soy capaz de hacer? Saben que cuando le hago esta pregunta a muchas personas, ¿qué sos capaz de hacer? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Las personas se quedan mirando, ¿no? Y quedan pensando y dicen, no, no tengo ningún talento, no sé en qué soy bueno, no sé, no, yo creo que no soy bueno en nada. La verdad, puede ser de que una persona no haya descubierto aún en qué es bueno o cuáles son sus dones o sus talentos, pero que todos tenemos dones y talentos es un hecho. Entonces, yo tengo que aprender y saber a ciencia cierta de que todos tenemos capacidades, de que yo tengo capacidades, que yo todavía no las haya descubierto. Bueno, es un proceso que tengo que empezar a caminar para poder descubrir en qué soy bueno, qué soy capaz de hacer. Y debo creer en mí. Saben que, como les dije antes, yo soy una persona creyente, soy una persona de fe. Y hay un versículo donde Jesús habla del gran mandamiento, y una de las partes, la segunda parte, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una vez me puse a pensar en eso, y digo, me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yo voy a amar a mi prójimo en la misma medida en que yo me amo. Si yo no puedo amarme incondicionalmente yo, si yo no creo en mí de una forma extraordinaria, yo no voy a poder amar de manera extraordinaria a nadie. Yo no voy a poder confiar en nadie de una manera extraordinaria o creer en alguien si yo no creo en mí. Eso no existe, no hay manera, no puede ser. Entonces, lo primero que yo debo hacer, por eso Jesucristo nos dijo ahí en la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiso decir, tenés que amarte mucho para poder amar mucho a tu prójimo. Entonces, y para poder hacer eso, yo debo creer en mí, debo creer en los dones, debo creer en las capacidades que me han sido dadas. Yo tengo dones, tengo capacidades, tengo que creer en mí. Aunque me asuste, aunque me dé miedo lo que tenga que enfrentar, yo debo creer de que soy capaz. Realmente Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros dones y talentos de una manera extraordinaria. Tal es así que se tomó el trabajo de formarnos con sus propias manos, y dice que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Y si uno piensa en eso, ¿qué es ser imagen y semejanza de Dios? Yo no sé si todas las personas que en este momento nos están viendo, escuchando, son personas de fe o no, pero déjenme decirles que yo no era una persona de fe, yo no nací siendo una persona de fe, pero la vida me demostró de que realmente hay un Dios todopoderoso y que puso esos dones y talentos en mí cuando en el Génesis dice que me hizo a su imagen y a su semejanza, es decir, que me hizo con la misma capacidad. Si yo veo decir, bueno, ¿cuál es la imagen y la semejanza de Dios? Es un ser creador del cielo y de la tierra, del universo, de los planetas, de las estrellas, creó todo. El mundo microscópico y macroscópico, lo pequeño y lo grande ha sido creado, y ese mismo ser puso su imagen y su semejanza en mí. Entonces, cuando yo creo en esto, cuando pienso en esto, digo, wow, qué importante que realmente soy. No soy un ser cualquiera. Debo empezar a creer en mí porque tengo singularidades
que nadie más tiene, que solo Dios puso en mí, y están allí como las herramientas que Dios me dio para poder progresar, para poder crecer, para poder desarrollarme. Entonces, debo creer en mí, debo conocerme a mí mismo, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos. Por eso ahí el segundo punto dice, conócete a ti misma, entiendo que son todas mujeres que están en el taller, por eso conócete a ti misma, cuáles son tus dones, tus talentos, tus debilidades y también tus fortalezas. Saben que cuando a las personas les pregunto y les digo, bueno, ¿cuáles son sus talentos, sus dones? Y me responden que no tienen ninguna, o me dicen, ¿cómo hago para poder descubrir mis dones y mis talentos? Yo les doy siempre dos formas muy sencillas de conocer cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades. La primera es buscar a un ser amado, alguien que realmente nos ame incondicionalmente, que tenga la capacidad de decirnos la verdad. Esas personas que tenemos a nuestro alrededor, que tal vez sea un amigo, tal vez sea un familiar, pero preguntarle, ¿qué ves bueno en mí? ¿En qué te parece que soy bueno? Esa persona no nos va a mentir, esa persona nos va a decir la verdad. Tal vez no sea una sola persona, tal vez deba preguntarle a varias personas de mi círculo de confianza, ¿verdad? Y ellos me van a decir, sos bueno en esto. Y cuando nos digan, sos bueno en esto, creámosle. Otra de las cosas que las personas siempre, en las cuales siempre fallamos y nos equivocamos, es cuando alguien nos dice, me parece que vos sos bueno para dar una clase en público. Y uno dice, no, yo no soy para eso. Si la otra persona nos está diciendo eso, es porque realmente está viendo esa capacidad en ti, está viendo esa capacidad que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que aprender a preguntar a otras personas de confianza cuáles son nuestros talentos, cuáles son tus dones, porque ellos sí lo saben y nosotros tal vez no podemos verlos por nosotros mismos. Entonces ellos nos van a poder guiar y orientar en qué cosas somos buenos. ¿Por qué necesito yo saber cuáles son mis dones y cuáles son mis talentos? Yo necesito saberlos porque, como les dije antes, son las herramientas que yo tengo para poder prosperar, para poder crecer. Miren, siempre que yo quiera crecer, debo crecer en lo que yo soy bueno. Yo no puedo crecer en una debilidad. Yo nunca voy a crecer en lo que yo no sé hacer. Yo voy a crecer en lo que soy bueno. Entonces yo necesito imperiosamente saber cuáles son mis talentos, saber cuáles son mis dones. Entonces por eso es que es tan importante. Y la segunda estrategia que siempre le digo a las personas para conocer cuáles son sus dones y sus talentos es hacer cosas diferentes. Por ejemplo, no sé, si yo nunca jugué al tenis, doy un ejemplo, si yo nunca jugué al tenis ni tengo pensado jugar al tenis, nunca voy a enterarme si soy bueno en tenis. No sé si alguien ahí que nos está viendo, nos está escuchando, conoce algo de tenis o le gusta el tenis, pero tal vez hay un Roger Federer para masculinos o una Serena Williams para ustedes que son mujeres, escondida en cada uno de ustedes. Pero si yo nunca hago algo distinto, nunca me voy a enterar en qué soy bueno. Tal vez soy bueno cocinando, pero como nunca cocino, nunca me voy a enterar. Entonces, otra de las cosas, otra de las herramientas para saber en lo que yo soy bueno es hacer cosas distintas. Y yo empezar a exponerme a nuevas actividades, a nuevas relaciones, a conocer gente nueva. Eso va a empezar a explotar mis talentos, a dilucidar cuáles son mis habilidades principales, y es en lo que yo necesito dedicarme, es en lo que yo necesito pasar mi mayor tiempo para hacerme fuerte en esos talentos que tengo dentro de mí. Entonces, eso es muy importante, conocer cuáles son nuestros dones y nuestros talentos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Entonces eso es muy importante para poder crecer. Si yo no sé cuáles son mis talentos, si yo no me conozco a mí mismo, es difícil que pueda encontrar un sentido de hacia dónde puedo crecer, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo. A mí, por ejemplo, me gusta, me encanta la música. A mí me encanta, me gusta mucho la música.
Y me gusta apreciar a los cantantes. Y yo siempre digo, me hubiese encantado tener la voz de Pavarotti. No sé si conocen a este tenor, a Luciano Pavarotti, ya falleció, pero cantaba unas canciones, cantaba ópera y maravilloso, y a mí me encanta escucharlo. Pero yo sé que no tengo la voz de él. Entonces, por más que yo tenga el sueño de ser cantante, pero reconozco que ese no es mi talento, porque sé cuáles son mis talentos. Yo tengo otros talentos, no es el canto. Yo soy un muy buen cantante en la ducha, me reconozco cuando me estoy bañando, vieron que casi todos cantamos en la ducha. Yo cuando estoy en la ducha canto y canto muy bien. Para mí, yo creo que canto bien, pero soy consciente de que por más que me esfuerce en eso, no voy a poder crecer demasiado en esa área. Voy a tal vez poder mejorar un poco en el canto, en mi vocalización, pero no voy a poder crecer de manera sideral, de manera abrupta en esa área. No, tal vez nadie quiera pagar una entrada para escucharme cantar. Pero tal vez sí alguien quiera pagar una entrada para escucharme oír en lo que yo soy bueno o cuál es mi talento o mi zona de fortaleza. Cada uno de ustedes tiene dones y tiene talentos y tenemos que asegurarnos de crecer en el sentido de nuestros talentos. Miren, trabajo mucho en las empresas y doy vuelta por las oficinas y veo a tanta gente frustrada en sus trabajos, trabajos que no les gustan, realmente no ven la hora de irse a su casa, están todo el tiempo mirando el reloj para volver a sus casas y realmente lo hacen a ese trabajo porque no les quedó otra opción, porque es lo único que encontraron. Realmente son personas que no están trabajando en sus fortalezas, no están trabajando en sus dones, no están trabajando en sus talentos. Imagínense cuando podemos desarrollar nuestra profesión en lo que nosotros realmente somos buenos, en lo que nosotros realmente podemos hacer una diferencia. No solo una diferencia a nivel económico, sino una diferencia en las personas, a cuántas personas yo puedo ayudar con lo que yo hago. En eso que soy bueno, yo allí puedo crecer. Yo nunca voy a crecer en mi debilidad, sí voy a crecer en mis fortalezas. Entonces, tengo que conocerme, conocer mis talentos, conocer mis fortalezas y empezar a crecer en ese sentido. Si usted ha descubierto que es buena en la cocina, posiblemente ese es un don, ese es un talento que Dios le ha dado para que desarrolle su negocio en la cocina. Tal vez es el tiempo de que tenga su propio restaurante, de que haga sus comidas y las empiece a vender, ¿por qué no? Desarrolle su propia empresa gastronómica, porque tal vez allí están sus dones, están sus talentos. Y su talento tal vez está en hacer ropa o en hacer manualidades. Tal vez allí es donde está su zona de fortaleza, está su mayor crecimiento. A lo mejor imagínese que usted tiene el talento en la cocina y está trabajando, no sé, haciendo ropa en otra profesión totalmente ajena y distinta. Entonces, cuando yo trabajo en algo que no es mi fortaleza, es algo que no me gusta, es algo que me hace sentir frustrado, mi vida empieza a degradarse y empiezo a sentir que no valgo nada, de que la vida es injusta, de que la vida es mala, que la vida es fea. Lo que yo necesito hacer ahí es reaccionar. Necesito detenerme, pensar, buscar, indagar cuáles son mis talentos y empezar a crecer allí. Porque si yo soy bueno en algo, puedo perfeccionarlo aún más y ser aún más bueno, porque esas son las herramientas que Dios me dio para poder progresar. ¿Sí? Yo no las veo, pero espero que se esté entendiendo lo que estamos compartiendo. Discúlpenme si por ahí voy muy rápido o si hablo en algún término que no se entienda. Los argentinos por ahí tenemos nuestros propios términos y tal vez ustedes no me entiendan. Si no me entienden en algo, por favor, me lo hacen saber y con mucho gusto lo aclaramos, lo ampliamos o lo decimos de otra manera. Entonces, ese es un gran paso para poder crecer, es crecer en el sentido de los talentos. El siguiente paso que quiero compartirles es empieza por lo pequeño, pero cree en grande.
Esto es muy, muy, muy importante. Empieza por lo pequeño, pero cree en grande. A mí me gusta hacer siempre este ejercicio con las personas cuando hablo de esto. Empezar por lo pequeño, pero creer en grande. Siempre les pido esto, y se los pido también a ustedes que están allí. Imagínense en un elefante. ¿Mm? Imaginemos todos un elefante. Un elefante africano, un elefante esos bien grandes que tienen como 5 o 6 toneladas de peso, que son gigantes, que son enormes. Ahora, imaginémonos que tenemos que comernos a ese elefante. Perdón si alguno es vegetariano, por allí si hay alguien que no come carnes, pero es solamente un ejercicio. Imaginemos que tenemos que comer ese elefante. Ahora yo les pregunto, ¿cómo comeríamos a ese elefante? ¿Mm? Yo me gusta hacer esta pregunta y me gusta ver la cara de las personas. Yo ahora no los puedo ver, pero todos empiezan a tratar de entender cómo me comería al elefante, ¿no? ¿Cómo hago yo para comerme el elefante? Y las personas empiezan a pensar, empiezan a buscar la manera de decir, bueno, ¿cómo me como al elefante? ¿De qué manera puedo hacer yo para comerme a ese animal tan grande? ¿De qué manera? La única manera de comerse a un elefante es de un solo bocado, es imposible. ¿Mm? No hay manera de poder comer a semejante animal de un solo bocado. Debo comerlo bocado a bocado y poco a poco. Nuestro crecimiento personal es así de grande. Puede venirse tan grande como ese elefante, pero yo no lo puedo alcanzar de la noche a la mañana, no lo puedo alcanzar de un solo bocado. Debo establecer un camino, debo hacer un proceso para poder llegar a él paso a paso. Eso es importantísimo, por eso en este punto donde les digo, eh, crece pequeño pero cree en grande, ¿verdad? Como les dije recién, cree en grande. Entonces, tenemos que creer que podemos comer ese elefante, pero tengo que entender que la única forma de hacerlo es poco a poco. No hay manera de poder comerse un elefante de un solo bocado. Eso no se puede, es imposible. Entonces, yo necesito empezar por lo pequeño, pero querer en grande. Saben que las personas, en una de las cosas que siempre más fallamos, es que tenemos sueños grandes, pero queremos empezar en grande, y eso es un gran error. Por ejemplo, yo tengo el sueño de ser, no sé, el presidente de la nación. No sé, doy un ejemplo. Quiero ser el presidente de la nación y quiero que mañana me llamen del gobierno y me ofrezcan el cargo de presidente. Eso no va a suceder nunca, ¿verdad? Se dieron cuenta de que no. O quiero ser el gerente de la compañía, no sé, la compañía más grande de su ciudad, de su país, cual sea. Quisiera ser el gerente de su país, pero para llegar ahí yo tengo que establecer un proceso, tengo un paso a paso, tengo que ir creciendo, debo ir capacitándome, debo ir mejorando en mis habilidades, debo ir mejorando en mis fortalezas para poder llegar ahí. Eso va a llegar como resultado del crecimiento. No hay otra forma de poder llegar. Entonces, empecemos pequeños, pero siempre creamos en grande. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nuestros sueños deben ser pequeños? De ninguna manera. Nuestros sueños realmente tienen que hacernos temblar las piernas, nuestros sueños tienen que ser grandes, realmente gigantescos. Si yo soy bueno, como les decía antes, soy bueno haciendo comidas, tengo que anhelar tener el mejor de los restaurantes o la cadena de alimenticia más grande de mi país. Tengo que soñar en grande, pero tengo que entender que para llegar a eso grande tengo que empezar por lo pequeño. No nos cansemos, no claudiquemos antes de tiempo, empecemos por lo pequeño. Entonces yo debo empezar a crecer día a día. Tal vez ustedes en este momento estén pensando, a mí me hace falta crecer, pero tanto que no voy a llegar nunca. Entonces ni lo intento. No, de ninguna manera. Debo intentarlo, debo seguir mejorando, debo seguir progresando todos los días, debo seguir progresando cada día, porque de a poquito voy dando pasos hacia adelante. A mí me gusta llamarle esto ir con pies de plomo.
Imagínense si tuviésemos zapatos de plomo, ¿cómo caminaríamos? Muy lento, seguramente, pero no volveríamos atrás. Lento, pero seguro. Entonces, esa es la manera que nosotros debemos encarar las situaciones de la vida, debemos encarar nuestro crecimiento, empezar por lo pequeño. Tal vez usted ahora empiece a enumerar y decir, bueno, pero tengo que crecer en esta área, en esta área, en esta área, y enumere cientos de áreas o cientos de cosas en las que quisiera mejorar. Bueno, a partir de mañana empiece por una, no abarque todas, no abarquemos, no vamos a poder crecer de la noche a la mañana en todas las áreas de nuestras vidas. Enfoquémonos primero en algo. Bueno, quiero crecer en mi economía, quiero crecer en mi familia, en mis relaciones. Bueno, empecemos por algo. Empecemos a hacer algo chiquito en mi familia para poder mejorar. Algo pequeño en mis finanzas para poder mejorar. Algo pequeño para poder mejorar mis relaciones, mi profesión, en todas las áreas. Entonces, siempre soñemos grande, pero sepamos que se construyen las cosas paso a paso y peldaño a peldaño. Entonces, los grandes éxitos son la suma de pequeños logros, es el siguiente punto que ustedes ven en pantalla. No hay ningún éxito grande que no se haya logrado por pequeños logros que las personas hayan alcanzado. Entonces, si uno ve un vehículo, por ejemplo, ve un auto, si usted ve un auto que le gusta, y un auto hermoso, imagínense en un auto nuevo y uno ve el todo, es decir, qué auto maravilloso. Pero ese vehículo, ese automóvil, está formado por pequeñas partes que si las vemos sueltas parecen insignificantes. ¿Mm? Pero si yo empiezo a unir parte con parte, insignificante, más otra significante, se me termina transformando en algo realmente significativo. Y así es como construyo mi vida. Paso a paso, peldaño a peldaño, pequeñas cosas, pequeñas acciones de mejora que voy haciendo intencionalmente día tras día, al final de los años eso se va sumando y va generando una gran vida para nosotros. Entonces, eso es súper importante, saber que los grandes éxitos son las sumas de pequeños logros. Yo logro una pequeña cosa. Cuando yo logré crecer un poquito en algo y al día siguiente eso me da la fortaleza para intentar crecer otro poquito más. Y son como pequeñas batallas, son como pequeñas victorias que voy ganando, que van acrecentando mi confianza, que van acrecentando mis ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando y de seguir adelante y de seguir caminando ese proceso que me va a llevar a un gran crecimiento. Entonces, ese es otro gran paso para poder crecer. No puedes hacerlo todo. El siguiente paso que ven ahí en pantalla, el anteúltimo que ustedes tienen en la pantalla, dice no puedes hacerlo todo. Eso es importante poder entenderlo. Tenemos muchas actividades en nuestras vidas. Si yo les preguntara cuántas cosas hacen ustedes en sus días, y seguramente pueden enumerarme cientos de cosas. Tal vez tienen muchísimas actividades, trabajos, ocupaciones en sus hogares, en sus familias, muchas cosas, pero tenemos que aprender que para poder crecer no podemos hacerlo todo. Necesitamos nosotros poder hacer nuevas cosas. Nosotros necesitamos poder hacer cosas pequeñas todos los días, pero no podemos hacer todo todos los días. Eso es importante poder saberlo, porque necesitamos nosotros dar los pasos necesarios para poder crecer. Entonces, eso es importante, saber que no podemos hacerlo todo. Cuando intentamos hacerlo todo, cometemos el error de que quedamos frustrados y llegamos al final de nuestro día agotados realmente, muy cansados, y nos sentimos infructuosos. Es como que hicimos mucho, pero realmente no logramos nada. Es como que vemos eso en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a priorizar nuestras vidas. ¿Saben qué? En nuestra vida no todo es importante. No todo es importante. Aunque ustedes digan, no, pero en mi vida todo es
sepan esto, no todo en nuestras vidas es importante. ¿Saben qué pasa? Que las cosas importantes suelen ser pocas, pero surgen muchas cosas urgentes que hacen que nuestro día se llene de actividades y esas cosas urgentes terminan tapando las cosas importantes y allí es donde a veces comenzamos a postergar las cosas que son realmente importantes de hacer y ahí es donde nuestra vida se empieza a desbalancear, donde nuestro crecimiento se empieza a desbalancear. Entonces yo debo priorizar mi vida, entonces debo saber cuáles son mis prioridades, día tras día, cuáles son mis prioridades, qué cosas son prioritarias en mi vida, qué es algo prioritario, qué es una prioridad, es una actividad que yo no puedo dejar de hacer. Son aquellas cosas que yo no puedo decir, bueno, la postergo para mañana. ¿Saben qué? Cuando hacemos eso, realmente estamos incurriendo en un gran error. Y las personas tenemos esa tendencia de que estamos tan ocupados y empezamos a postergar las cosas que realmente son importantes. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en mi vida? Miren, yo les cuento mis prioridades personales para que tal vez ustedes puedan dilucidar las de ustedes. Yo solamente en mi vida diaria, tengo 3 cosas que son importantes, 3 cosas que son prioritarias. Yo les dije primero que era un hombre de fe, era una persona creyente, entonces mi área espiritual es prioridad para mí. Yo no me puedo levantar una mañana e irme al trabajo sin antes dedicar un espacio y un tiempo para conectar mi área espiritual, para profundizar mi fe, para mejorar mi fe. Eso es una prioridad, eso yo no lo puedo dejar para después ni lo puedo dejar para mañana, lo tengo que hacer todos los días, ¿verdad? La siguiente prioridad que tengo es mi familia. Yo no puedo pasar un día sin tener una buena charla con mi esposa, un momento de calidad con ella, con mis seres queridos. Eso es una prioridad, porque si yo tuerzo esa prioridad y la dejo para después, empiezan a venir muchos problemas en el área familiar. Cuando empezamos a postergar nuestra familia, realmente suele traernos en nuestros hogares grandes problemas. Y a veces las postergamos, ¿por qué? Porque hay ocupaciones, hay cosas urgentes que tengo que resolver ya, entonces dejo a la familia para después, dejo a los hijos para después, dejo a mi esposa, a mi esposo para después, y después ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque después se me hace en otro después y en otro después, y yo empiezo a postergar, empiezo a dejar para después las cosas, empiezo a hacer lo que se llama procrastinar, esta palabra tan rara que parece, pero significa dejar para después, y los seres humanos somos expertos en procrastinar y dejar para después las cosas importantes. Las cosas importantes las tengo que hacer ahora y no las puedo postergar. Entonces les dije que mi área espiritual era una prioridad, que mi familia es una prioridad, y la tercera prioridad que yo tengo en mi vida es no irme a dormir nunca, ni un solo día, sin haber aprendido algo nuevo. Esa es una prioridad para mí, porque eso me mantiene en constante crecimiento, me mantiene siendo un aprendiz de por vida, me mantiene humilde sabiendo de que tengo todavía muchísimo por aprender, tengo muchísimo por crecer, entonces todos los días debo asegurarme de estar aprendiendo algo nuevo. Siempre al lado de mi cama tengo 2 o 3 libros que estoy leyendo de manera simultánea, entonces eso me asegura que todo el tiempo estoy creciendo, estoy mejorando, estoy siguiendo hacia adelante. Y esas 3 cosas son 3 cosas que yo no puedo dejar ni un solo día de hacer, no puedo dejar para después estas cosas. Yo tengo que hacer, y esas son prioridades. ¿Y por qué les cuento mi ejemplo de prioridades? Porque tal vez de esta manera ustedes puedan pensar en sus vidas y decir, bueno, ¿qué cosas son prioritarias en mi vida? Yo les invito a que a partir de mañana hagan este ejercicio. Tomen un papel, un bolígrafo y empiecen a anotar cosa por cosa que hacen en el día, actividad por actividad. Desde que se levanta hasta que se acueste, todo lo que hizo en el día, y después repase esa lista y fíjese cuáles cosas eran importantes y cuáles cosas las podía dejar para otro día, para después, y cuáles cosas eran esas cosas que no podía dejar y sin embargo uno postergó. Bueno,
En esa lista usted va a empezar a darse cuenta las cosas que realmente son importantes y no puede dejar de hacer. Eso es importantísimo para poder crecer. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo crecer hoy y mañana no. No puedo mejorar hoy y mañana no. Porque cuando yo empiezo a crecer, se empieza a generar algo que se llama sinergia, que es decir, es esa energía, esa fuerza que empiezo y tengo que continuar para poder seguir desarrollándome. No puedo detenerlo, no puedo parar. Si yo quiero mejorar mi familia, mi área espiritual o mi crecimiento personal, como decíamos recién, yo debo hacerlo todos los días. Entonces, establezcamos prioridades y eso es un gran paso que nos va a ayudar muchísimo para que nuestras vidas sean mejores y mejores y mejores y mejores cada día. Cada día debemos aprender a ser mejores. El siguiente paso que quiero compartirles es no enfocarnos en las metas. No te enfoques en las metas, enfócate en crecer. Entonces, ¿qué significa esto? No te enfoques en la meta, enfócate en crecer. Las personas a veces nos enfocamos en las metas simplemente y decimos, bueno, ¿cuál es mi meta? Comprarme el auto nuevo. ¿Cuál es mi meta? Comprarme la casa nueva. ¿Cuál es mi meta? Tener tal título o tal profesión o tener $1.000.000 en mi cuenta bancaria, $1.000.000 en mis bolsillos. Muchas personas tienen esas metas. Miren, si nosotros nos enfocamos en las metas, tal vez podamos lograrlos, seguramente las logremos. Pero, ¿qué hago después de que yo logre esa meta? Si yo tengo mi meta principal en la vida es comprar mi casa o comprar mi auto, cuando lo logre, ¿después qué? ¿Se terminó ahí? ¿Qué pasa después con mi vida? Por eso que cuando nos enfocamos en las metas son importantes, pero no lo son todo. Entonces, enfocarme en las metas es necesario, pero no es suficiente. Yo lo que debo enfocarme es en el crecimiento, porque si yo me enfoco en el crecimiento y empiezo a crecer de dentro hacia afuera, cada día un poquito, todos los días, y crezco, y crezco, y crezco, va a llegar a un punto donde me voy a transformar en un alcanzador de metas. Es decir, no voy a alcanzar una sola meta, voy a transformar mi vida realmente en una persona que alcanza cualquier meta que se proponga, porque realmente es una persona crecida, es una persona realmente fuerte, fortalecida, es una persona que todo lo puede porque sus talentos se han desarrollado, porque su capacidad intelectual se ha desarrollado, por su capacidad espiritual, su capacidad emocional, todo su ser ha crecido a tal punto de que las metas, cualquiera sea, es posible lograr y eso es lo más lindo del crecimiento. Cuando yo crezco me transformo en un alcanzador constante de metas y eso es mucho, mucho mejor. Y ahora, ¿cómo hago para enfocarme en crecer? Bueno, ¿qué hago para crecer? Bueno, algo que yo les puedo recomendar para crecer es leer todos los días. Algo muy importante. Muchas personas dicen, no, a mí me alcanza me gusta más escuchar que leer. De cada 10 personas con las que uno habla y si uno le pregunta, ¿te gusta leer? 9 al menos dice que no. A nadie prácticamente nos gusta leer. Pero saben que el conocimiento está en la lectura, está en los libros, nos ayuda a pensar, nos ayuda a explorar, nos ayuda a soñar, empieza a poner en funcionamiento una parte de nuestro intelecto que realmente nos lleva a ser personas poderosas, personas grandes, personas que alcanzan sueños y que alcanzan metas. Entonces yo todos los días tengo que asegurarme de leer. ¿Qué voy a leer? ¿Qué voy a leer? ¿Una revista? ¿Una noticia? No, tengo que asegurarme de leer algo que me invite a crecer. ¿En qué área quiero crecer? Si yo dije antes, era bueno en la cocina, bueno, tal vez deba leer literatura sobre eso para poder acrecentar mi potencial en esa capacidad, en ese talento que yo tengo. Entonces, no leer cualquier cosa, sino ser selectivo con lo que leemos. Entonces, leer todos los días, aprender algo nuevo cada día, ser curiosos, tenemos que aprender a ser curiosos. A mí me gusta decirle siempre a las personas, eleva tu nivel de curiosidad, porque cuando eleves tu nivel de curiosidad vas a
elevar tu nivel de crecimiento, tu nivel de aprendizajes. A veces las personas saben que las personas no aprendemos no por falta de capacidad, sino por falta de curiosidad. Tenemos que aprender a ser más curiosos, más extrovertidos en preguntar. Yo recién les decía, pregunten. Las personas que preguntan todo el tiempo y se preguntan cómo funcionan las cosas y cómo es esto y cómo puedo mejorar, todo el tiempo están creciendo porque están aprendiendo maneras nuevas de hacer las cosas. Así que todos los días incrementemos nuestra curiosidad y mejoremos todos los días nuestros hábitos. Esto es muy importante para poder crecer, mejorar nuestros hábitos. Tenemos hábitos, todas las personas, que seguramente vienen, muchos de ellos, desde nuestra familia, por nuestra cultura, por nuestro lugar donde hemos sido educados, y tenemos hábitos y tenemos que aprender y empezar a cambiar nuestros hábitos. Si yo sé que un hábito no está siendo bueno en mí, realmente debo empezar a cambiarlo. Saben que algunas personas tienen como hábito leer y otras personas tienen como hábito no leer. El no leer, el no progresar, en el hacer siempre lo mismo, en estar siempre parado en el mismo lugar, también se termina transformando en un hábito. Entonces, que si nuestro hábito es pensar de esa manera, de una manera muy cerrada, de una manera mezquina, de creer que las cosas no pueden cambiar, de creer de que yo no valgo, de que eso es un hábito, es un patrón de pensamiento que se ha hecho en mi vida y necesito imperiosamente cambiar y romper. Entonces, ¿cómo hago para cambiar ese hábito? Bueno, empezar a hacer lo opuesto. Aunque me cueste trabajo poder agarrar un libro y ponerme a leer. Bueno, no intente leer un libro en una sola noche, lea una página y mañana lea otra página y pasado lea otra página. Cuando sume las páginas se va a dar cuenta que está al final del libro y habrá ganado su primer victoria de haber leído un libro, y eso le va a dar potencia para decir, bueno, voy a leer otro más. Y así con toda área de nuestra vida. Entonces tenemos que mejorar poco a poco, y mejorar nuestros hábitos es muy importante. Ustedes no lo tienen allí en la presentación, en la slide que están viendo, pero otro paso para poder crecer es cambiar algo de nuestra rutina diaria. Miren, como les dije antes, no podemos tener resultados mejores si hacemos siempre las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, cambiar algo de nuestra rutina. Tengo que cambiar algo, empezar a hacer las cosas de manera diferente. Tal vez si voy al trabajo siempre por el mismo camino, puedo cambiar e ir por otro camino. Eso me expone a ver un paisaje distinto, a hacer que mi camino hacia el trabajo no sea tan rutinario. Un ejercicio muy simple y muy cómico de hacer también es, por ejemplo, si usted es derecho y todos los días se lava los dientes con la mano derecha, prueben mañana a lavárselos con la mano izquierda. Eso pone, o viceversa, ¿verdad? Si usted es izquierdo, pruebe con la mano derecha y va a ver que le va a costar muchísimo trabajo, pero lo va a exponer a que su cerebro piense de otra manera y tenga que cambiar y aprender una forma nueva de mover la mano opuesta para poder lavarse los dientes. Es algo muy sencillo, es algo muy simple y hasta parece cómico, pero no saben cuánto realmente nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar. Entonces necesitamos hacer algo diferente. Siempre tenemos que estar buscando nuevas maneras de hacer las cosas. Recuerden que si siempre hacemos lo mismo, siempre vamos a obtener lo mismo. Entonces, si siempre obtenemos el mismo trato de una persona, posiblemente nosotros estemos siempre encarando la situación de la misma manera. Tal vez necesitamos hacer algo diferente para obtener un resultado distinto. Así que eso es muy importante. Extendamos nuestros límites. Quiero ir terminando. Extendamos nuestros límites. Antes decíamos, bueno, preguntarnos de qué soy capaz, cuáles son mis dones, mis talentos. Empecemos a intentar aquello que nunca hemos intentado, eso que jamás hemos hecho. Tal vez, no sé, ha soñado toda la vida con hacer o ser tal cosa. ¿Y por qué no lo ha intentado hasta el momento? ¿Por qué no empezó? ¿O por qué no empezar ahora? Nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para mejorar.
si siempre siento que hay una deuda conmigo mismo por no haber hecho tal o cual cosa, déjeme decirle que no es tarde. Puede empezar ahora mismo, desde mañana mismo, puede empezar a trabajar en esto para poder extender sus límites. ¿Qué significa extender nuestros límites? Es ir más allá de lo que creemos que podemos. Saben que los seres humanos siempre estamos viviendo por debajo de nuestro potencial y por mucho espacio. Por mucho estamos viviendo siempre por debajo de nuestro potencial. Es decir, si estamos parados en un punto de nuestra vida, sea cual sea, sepamos esto, de que nosotros tenemos mucho hacia adelante, mucho horizonte por recorrer, mucho terreno inexplorado en nuestra vida, en lo cual podemos avanzar, en lo cual podemos crecer. Entonces, extendamos nuestros límites, extendamos nuestros pensamientos, pensemos en más, seamos más y logremos más. Entonces, eso es importante, extender nuestros límites. Y miren, hacer lo que sabemos que podemos lograr, saber lo que podemos hacer, no nos llevará a un gran crecimiento. Si yo sé que siempre hago esto y lo hago medianamente bien y siempre lo sigo haciendo, y eso no me va a llevar a un gran crecimiento. Necesito exponerme a una experiencia nueva de crecimiento, hacer algo más grande. Si yo siempre, bueno, hacía la torta cuadrada y voy, ¿por qué no la hago redonda ahora? Pero que no sé, y bueno, pero en ese no sé, si yo lo intento voy a aprender a hacer una torta redonda y voy a tener una experiencia nueva y voy a crecer en mi capacidad, voy a extender mis límites. No solo voy a poder vender la torta cuadrada, sino que ahora voy a poder vender también la torta redonda. Entonces, espero que se entienda el ejemplo allí, pero extendamos nuestros límites. Y el último punto que quiero compartirles de los pasos para poder crecer es esto, y es muy importante. Mantengámonos calientes. ¿Qué significa esto? ¿Quién aviva nuestro fuego en nosotros? Miremos a nuestro alrededor. Vivimos con personas soñadoras, vivimos con personas que alcanzan sueños. ¿Cómo son nuestras amistades? ¿Cómo es nuestro entorno? Saben que nosotros nos terminamos pareciendo a las personas con las cuales más tiempo pasamos. Entonces, yo necesito mantenerme caliente. Yo espero que en este taller realmente haya avivado el fuego en cada una de ustedes para que hoy empiecen a pensar de manera diferente, de una manera mucho más elevada, empiecen a ver la vida desde otra perspectiva, sabiendo de que tienen mucho por lograr porque cada uno tiene sueños y talentos, ¿verdad? Pero yo para poder seguir creciendo necesito empezar a relacionarme con personas que están creciendo. Entonces, si yo me relaciono todo el tiempo con personas negativas, con personas que no crecen, con personas que siempre están en el mismo nivel, déjenme decirles que lo único que esas personas van a querer, no porque sean malas personas, sino porque ellas son así y las personas tendemos a querer que las demás personas sean como nosotros somos. Esas personas van a querer mantenernos allí, en el mismo lugar, en la misma posición. Cuando le contemos un sueño nos van a decir, ¿para qué? No pierdas el tiempo, eso no es para vos no sabés, vos no lo vas a lograr. Pero cuando nos empezamos a juntar con personas, a relacionar con personas que avivan el fuego en nosotros, que nos ponen a pensar y nos hacen sacar esa sonrisa o esa alegría o esa emoción de decir, yo puedo lograrlo, yo puedo, a ver, simplemente tengo que buscar la manera, pero que puedo, a ver cómo lo hago. Cuando me empiezo a juntar con esas personas que están creciendo, esas personas realmente impulsan nuestras capacidades, nos extienden hacia adelante, nos ayudan a crecer y avivan ese fuego interior que cada uno de nosotros debe tener, que es la pasión por lo que somos, la pasión por lo que somos capaces de lograr y la pasión por lo que somos capaces de dar a este mundo. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos que no tiene otro. Es aquello que solo usted y yo podemos darle a este mundo para que este mundo sea mejor. Y está dentro de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que empezar a buscarlo, empezar a relacionarnos con personas que realmente están creciendo. Cuando encuentre una persona que está creciendo, no la critique. Péguese a ella y pídale que le enseñe. No la critique. Pídale
que le enseñe a crecer y pregúntele cómo lo hiciste, cómo lo lograste, cómo cambiaste, cómo has crecido. Eso es muy, muy importante. Entonces, no nos olvidemos de esos pasos para poder nosotros crecer. Y ahí el último punto que quería dejarles es desafíos y oportunidades de crecimiento, oportunidades de crecer. Fíjense en lo que dice: comenzar, proyectar o replantear. Tu proceso de crecimiento interno en el cual nos volvemos cada vez más conscientes de nuestra responsabilidad en relación a la calidad de vida en nuestro entorno y de la capacidad que tenemos para lograr un cambio si así nos los proponemos. Liderar tu propia vida con un proyecto de vida claro. Esto es muy importante. Miren, si nosotros no empezamos a liderar nuestra propia vida, es probable que nuestra vida sea liderada por alguien más. Y ese alguien más no debe tener muchos planes para nosotros. Nadie es tan responsable en nuestra vida como nosotros mismos. No podemos echarle la culpa a nadie por nuestros resultados, porque nuestros resultados realmente son productos de lo que decidimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Entonces, tomemos las riendas de nuestras vidas, lideremos nuestra propia vida de aquí en adelante y vamos a obtener resultados realmente increíbles. Asumir el riesgo de lo desconocido, abordar nuevos retos con la seguridad de dar lo mejor de sí mismo y tener la capacidad de discernir y tomar las mejores decisiones. Y con esto cierro y me gustaría que pensemos en esto. Si tuviésemos que dar una garantía, decir, bueno, ¿qué es lo que va a asegurarme un buen futuro? ¿Verdad que todas las personas tenemos un futuro incierto, pensamos del futuro de manera incierta y no sabemos qué va a pasar el año que viene, si vamos a estar mejores, o dentro de 5 años, o dentro de 10 años, o de 20 años, no lo sabemos. Miren, la única garantía de que el mañana será mejor es el crecimiento. Si yo me mantengo creciendo, yo le puedo asegurar que el año que viene va a ser mejor que este, porque usted se habrá extendido, será mejor, habrá encontrado nuevos caminos, habrá abierto nuevas relaciones, nuevas puertas de crecimiento que lo van a llevar a seguir creciendo y alcanzando resultados. Así que no se olviden de eso, el crecimiento es la única garantía de que el mañana será mejor. Así que con esto me gustaría cerrar y bueno, de mi parte darle las gracias por todos los que están allí conectados, que se han mantenido toda la clase. Recuerde que son 5 capítulos de las áreas importantes de nuestra vida para seguir evolucionando y creciendo. Esta fue la primera, crecimiento personal. Así que espero que lo hayan disfrutado, que les quede algo bueno en lo cual pensar, en lo cual poder mejorar un poquito su vida. De mi parte, súper agradecido, yo lo he disfrutado mucho, espero que también haya sido la sensación de ustedes. Agradecemos mucho, señor Damián, tu disponibilidad y sobre todo todas tus enseñanzas. Por lo menos de mi parte, yo llené 4 hojas. Yo lo hice de verdad. Realmente, mientras tú hablabas y compartías tus conocimientos, yo estaba repasando el libro de John Maxwell, Las 15 leyes. Realmente, de verdad, tocaste 2 leyes muy buenas y poderosas y de verdad que sí, que todo este conocimiento nos ayude a poder alcanzar todos esos objetivos que nos hemos trazado, pero mayormente creciendo, que es lo más importante. Agradecemos a cada una de las chicas que nos acompañaron. Si tienen alguna pregunta, esta es la oportunidad, pueden abrir sus micrófonos para que así puedan aclarar cualquier duda que tengan. Por favor, sean curiosas. Eso es algo muy importante. Aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, la escucho. Más que pregunta, es como hacer un aporte muy excelente, la exposición, muy entendible. Y digo yo que lo interesante del crecimiento personal, yo creo que todos los que estamos conectados es porque tenemos por lo menos un conocimiento mínimo de qué es crecer como ser humano. Pero yo pienso que
La clave de crecer como persona es darse a la gente. Y en la medida en que tú te das, entonces tú vas a poder llegar a esa posición que tú aspiras. Otra cosa que pienso es que no importa la edad que tenga, ni qué tan pequeñito te sienta como ser humano, para crecer, no, el tiempo no es determinativo, o sea, eres tú la que decide, es una decisión personal. No sé en qué posición se encuentra fulano, pero eres tú que decides crecer como ser humano. En la medida que te le da a los demás, te va a poder llegar. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención de usted y que comparto muchísimo, y es la fe. O sea, yo creo que el primer aliado para crecer como ser humano es tu creer. Es tu creer porque se te va a dar todo. Entonces yo creo que ese es el primer aliado. Automáticamente tú crees, tu fe tú la aumentas. O sea, como ser humano tú eres distinto. Porque la misma enseñanza te hace tú cambiar como ser humano. Tú darte sin mirar para atrás. O sea, a mí me encantó y encuentro que es un punto para tú llegar hasta donde tú quieres, sin aplastar a nadie, sino ir y luchar por lo que tú quieres. Extraordinario. Exactamente. Muchas gracias por su aporte. ¿Me regala su nombre? Juana Polanco. Juana, sabe que para agregar en lo que usted dice, un gran aporte el que hizo, está demostrado de que la mejor forma o la mejor manera de una persona aprender, ¿sabe cómo es enseñando. Entonces, Sí. cuando nosotros nos brindamos a dar más de lo que recibimos, realmente nuestra vida se expande de manera exponencial. Así que muchas gracias por su aporte. Excelente. Y otra cosa también, porque si hablaré yo no puedo hacer una pausa, darle oportunidad a otra. Y era una parte que usted recalcó y es, o sea, no hay límites para tú llegar. Y en el camino te va a encontrar con muchísimo inconveniente. Pero cuando tú decides crecer y darte, no hay forma de que no lo logre. Y es que te convierte en ser una persona auténtica. O sea, me va a criticar porque no le tengo que gustar a todo el mundo. Pero es como, o sea, es que yo decidí ser mejor ser humano. Es que yo me lo propuse. Y dentro de esa enseñanza que usted invita a que uno lo haga diario, a aprender algo nuevo, es eso. O sea, decide ser mejor ser humano. Dítelo a ti misma. Busca una frase que te acompañe y piensa que tú vas a crecer. Y así tú vas a hacer la diferencia. Y esos talentos que me va a reforzar la gente es porque yo sí, de una manera quizá inconsciente, lo estoy dando porque yo me lo estoy acercando a la gente, porque yo lo estoy tocando, porque cada vez que me le acerco, digo algo positivo. Yo siempre digo, si no tengo nada que decir positivo, mejor me quedo callada. Y entonces eso va a hacer la diferencia en mí, en un grupo. Exactamente, muchas gracias. Una preguntita. ¿Me escuchan? Sí. Sí, en el caso de lo que tú estabas hablando sobre postergar, yo soy una de las que he postergado muchísimas cosas por miedo y mayormente por no tener el apoyo suficiente de las personas cercanas a mí. Actualmente, con los talleres que he ido participando de esta página y con los aportes que tú me has dado, me ha ayudado bastante. No te voy a decir que me ha ayudado de que voy a hacer algo radical, sino que me ha ayudado en una forma de tomar decisiones. Y quisiera preguntarte, en mi caso, yo tengo 38 años, no me he casado ni tengo hijos. ¿Qué herramientas tú me darías para no postergar tanto y seguir avanzando y perderle el miedo, o sea, de perderle el miedo y dejar de postergar tanto? Bien. ¿Sabes qué? ¿Cómo es tu nombre? ¿Me dices tu nombre? Jasmine. Jasmine. Todas las personas tenemos miedos. No existe ninguna persona que no tenga miedos. Yo, de hecho, tengo miedos. Ahora, ¿qué es lo que está mal? ¿El miedo en sí está mal tener miedo? No.
lo que se transforma en malo en nuestras vidas es cuando el miedo nos paraliza. Entonces, la herramienta que yo te diría para que pienses en esto es que todos tenemos miedos. Y que pienses en las personas exitosas, en personas que han logrado grandes cosas o personas que tú consideres que son exitosas. ¿Y cómo llegaron hasta donde llegaron? ¿Porque no tuvieron miedos? ¿Porque no enfrentaron obstáculos? De ninguna manera. Simplemente llegaron donde llegaron porque enfrentaron esos miedos y siguieron adelante. Sabes que como experiencia personal te puedo contar de que todos los días me enfrento a situaciones de cosas de que nunca hice. En mi trabajo, en mi profesión, yo trabajo en el mundo de la tecnología y dirijo un equipo de trabajo en esta área. Y todos los días llego a la oficina y me encuentro con situaciones difíciles, con situaciones nuevas que me aterran porque nunca las hice, porque son cosas nuevas. ¿Y sabes cuál es la herramienta que uso? Yo dije que era una persona de fe. Y cuando en Génesis la Biblia dice, yo te creé a mi imagen y a mi semejanza. Es decir, tú y yo somos hechos a imagen y semejanza del Dios creador, el más sabio, el más rico, el más omnipotente, el más omnipresente de todos los seres que existen y existirán sobre esta tierra. Y esa misma capacidad la depositó en ti y la depositó en mí. Entonces yo todos los días, cada vez que enfrento una situación difícil que me da miedo, digo, yo puedo. Soy creado a tu imagen y a tu semejanza. Yo puedo. Tengo la capacidad, tú me diste la capacidad y salgo adelante. Entonces, para dejar de procrastinar, tenemos que procrastinar, dejar para después las cosas. Tal vez tú en este momento te encuentres en un punto de decir, bueno, tal vez se me pasaron tantos años y no he tomado las decisiones que debí tomar. Te voy a decir esto, el mejor tiempo de tu vida, ¿sabes cuál es tu mejor futuro? ¿Cuál es el mejor tiempo para hacer las cosas? Es ahora, es ya. No es ni la semana próxima, ni el mes que viene, ni el año que viene, es ya. Entonces, mañana levántate pensando en esto. El mejor tiempo de mi vida es el hoy. La única garantía que tenemos es el hoy, es el presente, porque lo que yo haga en el presente, eso va a construir mi futuro. Entonces, lo que yo haga hoy es mi presente y eso me va a hacer mejor para mañana. Y lo que haga mañana va a ser mejor para el día siguiente y así sucesivamente. Entonces, no importa que tengas miedos,